La palabra yihad proveniente del Islam es sumamente controversial. Vamos a analizar sus orígenes históricos. En el año 622, con la migración de Muhammad y sus seguidores desde la Meca hasta Yatrib, después conocida como ciudad de Medina, se inició la Égira y se cimentaron las bases para el desarrollo de la comunidad de fieles musulmanes. Las enseñanzas de Muhammad versaban sobre un monoteísmo radical. No existe Dios más que Alá. Alá no tiene compañeros. A esta confesión de fe se le denomina Tauhid o doctrina de la unidad de Alá. A partir de ella, los musulmanes adquieren deberes, responsabilidades y derechos que deben de poner de manifiesto la sujeción de cada creyente a un único Dios. Desde el preciso instante del inicio de la Égira, los seguidores de Muhammad se consolidan como una comunidad tanto religiosa como política llamada Umma, cuya tarea estriba en exhibir la sumisión a Alá y no a ídolos como la avaricia, el afán por acumular poder y bienes materiales y la vanagloria. Dice Nur Mohammed, abro comillas, el Corán perfila lineamientos generales de humanitarismo, igualitarismo, justicia social, justicia económica, rectitud moral y política y solidaridad. Todo ello es necesario para llevar a cabo una vida buena en la tierra y en el más allá. El Corán, en este orden de ideas, permite edificar códigos éticos a nivel personal y jurídicos en el terreno estatal que den forma a los fundamentos de una vida digna. Tras la muerte de Muhammad, devino el mandato de los 4 califas ortodoxos, Abu Bakr, Uthman, Omar y Ali. Muchos musulmanes consideran que durante este período se vivió una forma de Islam prolijo y puro, y las prácticas evidenciadas durante esta época se fueron consagrando en reflexiones de jurisprudencia y sistemas de legislación que dieron forma a la Sharia, que se traduce al castellano como camino claro hacia el agua. Etimológicamente, la palabra yihad significa esfuerzo. Este vocablo nutre palabras como mujtahid, que hace alusión a aquel que se esfuerza por estudiar la ciencia jurídica, e ijtihad, que es el esfuerzo personal en el estudio de la ley islámica. Dice Diego Melo, abro comillas, en cambio, para referirse a la guerra, existe la palabra harb. Por tanto, el concepto correcto para hacer mención a la Guerra Santa en árabe es harbun muqaddasatu. Este estudioso nos informa que, abro comillas, el primer jurista a quien se le atribuye la elaboración de una doctrina del yihad fue Sufyan al-Thawri, quien lo definió en el año 715 como el esfuerzo en el camino de Dios. Durante todo el siglo VIII, los escritos que trabajaron el tema del yihad hablaban de campañas militares efectuadas por los primeros califas y de la dirección y conducción del Estado a nivel político y religioso. Los primeros ulemas hablaban de la expansión del Islam y de la posibilidad de que todo el mundo se convirtiera en musulmán, es decir, en sumiso ante la doctrina de la unidad de Alá. Existen varios tipos de yihad. Hay un yihad de corazón, en donde cada ser humano se ve enfrentado a un combate espiritual interno. El hombre debe luchar con coraje y ahínco en contra de las tentaciones del mundo, en contra de los ídolos que se yerguen en su interior. Debe aprender a depurar lo que es bueno, a seleccionar con presteza y valor el camino de la justicia y la misericordia, y a acallar el bullicio de las cosas superficiales y sin valor para Alá. Existe además el yihad de la lengua, que consiste en legislar justamente, sin darle paso a la avaricia o a los sobornos, y otorgando a cada quien lo que se merece. Por otro lado está el yihad de la mano, que implica aplicar de forma correcta medidas correctivas que ayuden a los creyentes a comprender sus errores y que eviten que la impiedad, la iniquidad y la zozobra causadas por la maldad
sean algo contagioso que se esparce fácilmente. También encontramos el yihad del dinero, cuyo fundamento descansa en ayudar a los necesitados al interior de la umma o comunidad de creyentes. Aunado a esta práctica material está el yihad de la predicación, cuya finalidad radica en cumplir un rol apostólico evangelizando a los no creyentes o fortaleciendo la fe al interior de la colectividad. Finalmente está el yihad de la espada, que conlleva a defender mediante el uso de la fuerza a la comunidad de musulmanes o a las tierras del Islam y a la propia supervivencia del Islam. Diego Melo brinda esta interesante afirmación, abro comillas, el yihad contempla la guerra, siempre y cuando el Islam se encuentre amenazado o transgredido. Esto último tiene su fundamento en lo que expresa la Sura 2, aleya 190. Combatid por Dios contra quienes combaten contra vosotros, pero no os excedáis. Dios no ama a los que se exceden. Esto último indica que la guerra en el Islam tiene un carácter eminentemente defensivo. No obstante, al Islam tener una vocación universal de evangelización, se debe luchar por conquistar aquellos territorios donde habitan los infieles. De acuerdo con esto, los infieles viven en un estado constante de guerra, por tanto se hace menester expandir el área de influencia del Islam. Hay un gran yihad y un pequeño yihad. Al primero se le denomina yihad al-akbar y tiene un carácter eminentemente espiritual. El segundo recibe el nombre de yihad al-asgar y tiene connotaciones bélicas. Frente a este respecto, Melo cita a Turner Johnson, quien asevera, abro comillas, el gran yihad se define como la lucha contra sí mismo, contra las tendencias que arrastran al hombre fuera de su centro, lo que llevándolo hacia deseos parciales le conduce a fabricarse ídolos y por consiguiente le impide reconocer la unidad de Allah. Esta idolatría interior es más difícil de vencer que la exterior. Por eso, para comenzar esta etapa es necesario conseguir la expansión del Islam en todo el Dar al-Harb. El primer yihad cabría dentro de parámetros místicos y espirituales, pues empuja al hombre a emascular, a destajar, a castrar del interior, del repositorio íntimo del corazón, aquello que no es auténtico ni esencial, para así afinar los sentidos extrasensoriales y poder contemplar de manera beatífica los dones y gracias divinas. Los chiitas definen al gran yihad como una pelea del alma con su propia esencia. Por otro lado, el pequeño yihad es un esfuerzo mancomunado de la colectividad de los fieles por defender sus principios de un enemigo externo. Por ello, este pequeño yihad es denominado por los chiitas como yihad de los cuerpos. La prescripción del mandato del yihad está consignada en la Sura 2, aleya 216. Se os ha prescrito que combatáis aunque os disguste. Puede que os disguste algo que os conviene y améis algo que no os conviene. Dios sabe mientras que vosotros no sabéis. En tanto, el carácter colectivo de esta obligación se basa en la Sura 9, aleya 122. No tienen por qué acudir todos los creyentes, que de cada agrupación de ellos solo algunos acudan a instruirse en la religión a fin de advertir a los suyos cuando regresen a ellos. Quizá así tengan cuidado. Y también en la Sura 4, aleya 95 se dice: los creyentes que se quedan en casa sin estar impedidos no son iguales a los que combaten por Dios con su hacienda y sus personas. Dios ha puesto a los que combaten con su hacienda y sus personas un grado por encima de los que se quedan en casa. A todos, sin embargo, ha prometido Dios lo mejor, pero Dios ha distinguido a los combatientes por encima de quienes se quedan en casa con una magnífica recompensa. Si te ha gustado el video, suscríbete, nos veremos en una próxima ocasión.